Doctor, nuestros saludos y respeto para usted. Gracias, Miosotis. Saludos Orlando. Y sobre todo saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Doctor, quiero una valoración suya para iniciar este conversatorio. Una valoración de lo que se está dando actualmente en Ecuador con el actual presidente Lenín Moreno y Correa y todos estos dimes y diretes, políticamente hablando, cuando se llega a ese punto, ¿qué tanto daño hace al partido? Bueno, ciertamente hay una crisis en el partido de gobierno de Ecuador, porque el presidente de la República, Lenín Moreno, pues ha contrariado puntos de vista del anterior presidente de la República, Correa, pero además hay que recordar que en las elecciones internas en el partido de gobierno de Ecuador, el actual presidente Lenín Moreno no era el preferido del presidente Correa. El preferido era el señor Glass, que fue candidato a la vicepresidencia y ahora está detenido por su supuesto involucramiento en el escándalo Odebrecht. De manera que hay elementos que ciertamente presentan cierto nivel de complejidad en ese caso. El caso es que el partido de gobierno está dividido, eso es lo que sale a colación. Cuando públicamente escuchamos la semana pasada decir a Lenín Moreno que Correa había preparado como todo esto para que él tuviera una mala gestión de gobierno, y decirlo públicamente en el caso de Lenín Moreno. Bueno, lo que significa, vuelvo y digo, es que esto nos muestra a nosotros lo que puede suceder cuando un partido de gobierno se fractura, cuando el candidato que gana la presidencia de la República no es el candidato del presidente, pues pueden acontecer situaciones como esta, pero hay que verlo además en el contexto de una crisis económica que hay también en Ecuador. El presidente Lenín Moreno se ha acercado a la oposición, ciertamente también para poderle hacer frente a una crisis económica, para lograr más apoyo, y esto no ha sido bien visto por el expresidente Correa. De manera que creo que hay que verse en ese espejo. Por eso le quise hacer la pregunta. Aquí en la República Dominicana, políticamente hablando, los crisis dentro de las mismas organizaciones políticas, ¿cómo terminamos este 2017 en ese ámbito? Bueno, primero hay que situar esa crisis en el marco de que estamos en un sistema de partido dominante, que es distinto a un sistema de partido único y un sistema plural equilibrado. En un sistema democrático plural equilibrado, las diferentes fuerzas compiten, no hay demasiadas interferencias de unas fuerzas sobre otras. En un sistema de partido único, una fuerza se ha hecho dominante y prohíbe a las demás fuerzas. Pero en un sistema de partido dominante, como el que está predominando hoy en la República Dominicana, hay un partido que ha logrado eliminar o disminuir la fuerza, anular parcialmente las otras fuerzas, las somete un poco a su influencia. Entonces coexisten varias fuerzas, pero hay una que predomina, que está por encima. Ese es el caso de la República Dominicana. El partido de gobierno procuró, o bien logró dividir fuerzas de la oposición, logró ejercer su dominio o logró debilitarlas, es decir, hasta el punto que el partido de gobierno ejerce una influencia tal que se da la impresión de que la oposición está dispersa y está debilitada. Y con un control muy importante sobre las conciencias, sobre los medios de comunicación, un control muy importante sobre los más pobres a través del sistema de asistencia social. Pero usted se ha mantenido bastante activo, doctor, de manera permanente en este 2017. Es decir, que ustedes han hecho de manera independiente la gestión ustedes mismos. Como oposición, le digo. Bueno, pero es que ese es nuestro papel. Ajá, por eso le digo que en esa partecita como que no estoy mucho de acuerdo con usted, porque prácticamente no han sido el oficialismo los responsables de ese debilitamiento de la oposición.
Porque vemos una oposición que no se mueve. La única oposición que yo he visto de manera permanente moviéndose en este 2017 está Max Puy, en número 1. Bueno, pero yo me estoy refiriendo no solamente a este año, sino a todo este proceso. Yo me refiero porque estamos evaluando el Sí, 2017. Sí, pero yo estoy hablando también del sistema que tenemos. Hay que ver que los principales partidos del país, de la oposición, bueno, el PRD se dividió y pasó el PRD a apoyar el gobierno, el Partido Reformista está dividido. En fin, en ese sentido es que yo lo digo, que el partido dominante ha tratado de disminuir el peso de las otras fuerzas políticas. Entonces, en este caso, es decir, en este caso, lo que está pasando ahora también es que tiende a fracturarse el partido dominante. En el día de hoy sale algo publicado en la primera plana, en un periódico nacional, de un enfrentamiento entre el partido de gobierno, entre dos tendencias. ¿Qué usted opina de eso al respecto? Precisamente lo que estoy explicando va en ese sentido, porque el sistema clásico de partido dominante es el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México. Y gobernó durante 70 años. Ahora, con una característica, es que el PRI mexicano tenía un principio, que era el principio de no reelección. La Revolución Mexicana se hizo con ese principio de no reelección y lo establecieron internamente dentro del PRI. Entonces el PRI cada 6 años, un periodo largo, cada 6 años se renovaba el equipo de gobierno. Es decir, es lo que ellos llamaban o llaman la camada. Es decir, con cada gobierno viene una camada diferente. Y en el caso de la República Dominicana no sucede así. Entonces lo que se da es un conflicto por el control del partido dominante, porque se entiende que ese conflicto, ese control del partido dominante... Pero la oposición está para eso, doctor. Claro que sí. Para contrarrestar ese tipo de cosas. No, pero la pregunta que se me está haciendo es ¿por qué sucede eso? Ajá. Entonces yo estoy respondiendo. Bueno, pero, entonces, para que la gente lo pueda entender, doctor. Sí, pero lo que estoy es respondiendo a la pregunta en el sentido de que cuando no existe ese principio de no reelección, cada grupo importante, cada fracción, cada tendencia en el partido dominante trata de hacerse el control, pero eso obliga a excluir a los otros. Lo mismo que le ha hecho el partido dominante a la oposición, empieza a suceder dentro del partido dominante. Es decir, que ustedes como oposición no hablan, ni actúan, ni se mueven porque se sienten que por el proceso de reelección pues se van a fuñir para el 20, entonces. No, yo no he dicho eso. Pero eso es lo que estamos interpretando. Yo lo que he dicho, me han hecho la pregunta, Orlando me ha preguntado que por qué pasa eso en el partido de gobierno. Y yo he dicho que cuando los partidos dominantes no tienen el principio de la no reelección, tiende a darse una lucha como es la que se está produciendo hoy, y eso es un fenómeno de la vida política dominicana. Cuando usted habla de esa lucha, ¿a qué lucha se refiere? A la lucha por el control del partido de gobierno. Sí, pero mi pregunta es que por qué vamos a cerrar este 2017 sobre la base de una oposición que no actúa, no se mueve, los principales problemas que tiene este pueblo no los enfrenta, sino callado, todo tímido, como si no estuviese pasando nada. Bueno, yo no creo eso, yo no creo eso, al contrario, yo pienso que este año 2017 ha sido un año de mucho declive para el gobierno y de mucho auge para la oposición. Y eso porque... Aunque no haya una defensa de la oposición hacia el pueblo. No, pero es por lo siguiente, claro que hay una defensa, porque toda la lucha contra la corrupción, es decir, de hecho disminuye al gobierno y favorece a la oposición, incluso... Sí, pero usted lo acaba de decir, favorece. Claro. Pero es la oposición quien debe ejecutar el papel, no el pueblo. Nosotros como pueblo, a través de la Marcha Verde, estamos haciendo el papel de la oposición. No. Es decir, es que la oposición en un país se manifiesta por la vía cívica y por la vía partidaria. Y todo eso es oposición de una u otra manera. Lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Que para tomar el control del partido dominante, pues hay un esfuerzo por tomar el control de los recursos.
Y la corrupción, que era una tendencia ya manifiesta dentro del gobierno dominicano, se ha acrecentado. Y es para tener más recursos, para tener más control. Y por eso es que República Dominicana se está colocando hoy como uno de los países más corruptos del planeta. O sea, uno se hubiera podido imaginar eso hace 15 años, que la República Dominicana se iba a convertir en el principal país o uno de los principales países más corruptos del mundo entero. Eso no se lo imaginaba nadie. Sin embargo, estamos llegando ahí. ¿Por qué? Porque en esa lucha interna que hay dentro del partido dominante por el enriquecimiento y por tener más dinero y tener más control, pues ha llevado a ese desbordamiento que ya la República Dominicana está ganando los primeros lugares negativos en el mundo entero en toda una serie de líneas. Entonces, eso condujo a la reelección del año 2016, condujo a que el uso irregular de recursos le permitiera al presidente de la República tomar el control de su partido, le permitió modificar la Constitución, le permitió hacerse reelegir, pero de ahí para acá el gobierno está en una crisis permanente. Del 15 de mayo del 2016 hasta ahora, sobre todo contando este año que termina, este año ha sido un año de derrotas, de declive, de descrédito para el gobierno. Y la oposición pues ha contribuido haciendo los señalamientos, denunciando en los diferentes Yo nada campos. más lo he visto a usted, doctor. Bueno, yo creo que yo no soy la única persona. El único que yo he visto en los medios de comunicación y de manera activa se llama el doctor Max Puy de Alianza por la Democracia. Después no he visto a ninguna oposición, de ningún partido de la oposición, defendiendo a este pueblo. Porque para mí, en lo personal, y le voy a ser sincera porque a mí no me gusta hablar mentiras, cuando venga el 2020 la oposición está jugando a que con el disgusto que tiene el pueblo con el PLD le favorezca con el voto, y este pueblo no es tonto ni es estúpido. La gente no vota de esa manera. Si es sobre esa base de esa teoría, están fritos para el 20. Bueno, yo felizmente creo que no soy la única persona que está denunciando estos hechos de corrupción. Usted es el único. Yo creo que no estoy solo. Yo creo que no estoy solo, yo creo que esto es muy amplio. Y yo creo que a final de cuentas, es decir, el resultado va a ser que la República Dominicana va a tener que democratizarse, porque todo esto lo que ha significado es una pérdida de democracia en el país. A lo interno, el proceso de, por ejemplo, de convención de los partidos, porque usted tiene una amplia experiencia, doctor, políticamente hablando. Aunque se vea mucho tiempo para el 20, pero no es bueno que con tiempo se recompongan los partidos y sepan cuáles son sus autoridades internas para que esos grupos comiencen a trabajar. Bueno, es que la institucionalidad de los partidos es algo esencial, es algo fundamental. Y es importante que cada partido logre dotarse de sus propias reglas. Con tiempo, ¿verdad? Y la discusión que se está dando hoy con relación a las primarias internas, las primarias abiertas, es un reflejo de eso. Incluso es significativo que el partido dominante no ha podido ejecutar su planteamiento de nombrar una comisión que supuestamente va a decidir si la ley de primarias abiertas es constitucional o no, cuando eso es una misión del Tribunal Constitucional. Eso lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional, pero como ellos no pudieron ponerse de acuerdo internamente porque están en su conflicto, ellos encontraron la supuesta salida salomónica de que una comisión iba a decirles si eso era constitucional o no. Dijeron que iba a ser de 5, ahora que va a ser de 7, no se ponen de acuerdo si es de 5 o es de 7, no hay comisión, y mientras tanto la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en las cámaras legislativas, está en el limbo. Entonces yo pienso que sí, los partidos necesitamos institucionalidad, pero no es de esa manera que la vamos a conseguir. Entonces ahí, doctor, por esa parte, usted nos está dando un poquitito de razón. Con esa puntualización que usted acaba de hacer de los partidos, de las primarias abiertas y cerradas. Bueno, es que el partido dominante tiene trancado el juego ahí. Lo tiene trancado porque ellos dijeron que hasta que ellos no decidieran nadie podía decidir, y entonces la comisión bicameral la dejaron pintada en la pared y no pudo hacer nada, y ellos mismos
Ellos que han hecho nada, se están obedeciendo su partido no decide, ellos no deciden, el país que se quede en el aire. Si económicamente hablando, todos los recursos, todo el poder lo tiene el partido de gobierno, ¿cómo va a enfrentar la oposición esa maquinaria políticamente hablando? De dos maneras. Bueno, en primer lugar, exigiendo que el sistema sea democrático, es decir, que se establezcan leyes que garanticen la equidad entre los partidos que participen en unas elecciones. Y por eso que estamos reclamando discutir la Ley General de Elecciones y discutir la Ley de Partidos, que se establezcan leyes equitativas. Y lo otro es decir, que al final, cuando las cosas llegan a un cierto punto, ya no hay quien pare a un pueblo. Miren lo que acaba de pasar en las elecciones de Chile, lo que pasó en las elecciones de Honduras de ayer. Es decir, todavía no están los resultados, las informaciones que tengo es que solo se había computado el 57% de los resultados y va ganando la oposición, a pesar de que hay una campaña reeleccionista, se violaron todas las leyes en la campaña reeleccionista del presidente Hernández de Honduras. Y a pesar de que violaron todas las leyes, está ganando la oposición 45-40. Digo, en base a esos resultados últimos que yo leí esta mañana, se había computado el 57%. Eso en el caso de Honduras. Ayer. Ajá, sí, claro. Entonces, ¿y qué valoración tiene usted de la de Cuba, el proceso que se está dando actualmente ahora? Bueno, pero eso es un proceso distinto, porque allá hay un sistema de partido único y las elecciones son diferentes, las postulaciones no las hace el partido en Cuba, el partido no postula candidatos, allá las postulaciones las hacen son los ciudadanos, es un sistema completamente distinto que no se puede comparar con estas elecciones. Por eso yo estaba comparando las de Honduras con las de Chile, y ahí pasó también lo mismo. Las encuestas le estaban dando 45% al candidato derechista Piñeira, sacó el 37%. Le estaban dando 8 a la izquierda, sacó 20. Y todo el mundo pensaba que Piñeira iba a ganar seguro. Ahora lo que parece que va a ganar es el candidato de la coalición de gobierno. Aunque la diferencia que hay entre Chile y lo que acaba de ocurrir este fin de semana en Honduras, de todo el proceso que se le estamos dando seguimiento, es que ahí no nos parecemos mucho con lo de aquí. Ahí nos parece... Porque la oposición de aquí está jugando a otra cosa y no está jugando a lo que verdad. Estamos hablando de una oposición activa en Chile y en Honduras. Una oposición activa. Aquí no tenemos una oposición activa. Y usted lo sabe, doctor. Bueno, estamos diciendo, pero tú acabas de decir que yo estaba bastante activo. Yo creo ¿Usted? Que yo no soy la única persona que está activa. Aquí Lo grande del caso, doctor, que usted no pertenece al principal partido opositor en el país. Por eso le hago la salvedad. Por eso lo puse sobre la mesa. Usted es el único que ha estado... Vamos a cerrar este 2017 con el único político activamente hablando, representando una oposición, el doctor Mapuí. Debería la oposición de este país coronarlo antes de que se vaya este 2017. Le voy a apretar la corona, yo tengo un par en mi casa. Doctor, se le quiere demasiado. Gracias. Señores, qué bueno es finalizar de esta manera con gente tan valiosa como el doctor Matspuy. Ojalá copien de él otros líderes políticos opositores que lamentablemente vamos a cerrar este 2017.